Vamos a continuar con la serie Vacas Sagradas. Una de las vacas sagradas que vamos a matar el día de hoy tiene relación con que Dios endurece o manipula los corazones de las personas. ¿Ok? Yo he escuchado muchas veces es que el corazón le fue endurecido por el Señor para que no escucharan. Verdaderamente se basan en un texto en el Antiguo Testamento, en Éxodo. Yo los quiero invitar, por favor, vamos todos a Éxodo 14, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: habló Jehová a Moisés, diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y aquí dice el versículo 4: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. ¿Quién endurecerá el corazón de Faraón? Jehová, ¿cierto? Ahora, la pregunta es: ¿cómo lo hace? ¿Lo hace de manera directa? ¿Influencia el corazón de Faraón para seguir rebelándose ante él? Sería raro. Y yo le quiero mostrar una salida más bíblica y más conforme al carácter de Dios. Mire, todo lo que usted interpreta en la Biblia se tiene que ceñir al carácter de Dios. Amén. Recuerde bien que Dios es amor. Recuerde bien que Dios es fiel. Recuerde que también la palabra dice que Él no puede negarse a sí mismo o que Él no puede ir en contra de su naturaleza. Así que a mí esto me parece raro. No puedo, cuando hay algo que contradiga lo que conocemos del carácter de Dios, lo que inclusive la misma palabra dice, tenemos que detenernos y tratar de comprenderlo. Vamos a ver varios casos el día de hoy donde en una frase encontramos en el español 19 palabras, pero en el hebreo solo hay 7. Oiga, de 19 a 7 es como una diferencia. Claro, usted podrá decir de 7 hay 9 o de 7 ya hay 11, pero de 7 palabras en hebreo, el traductor que tradujo al español colocó 19, no será mucho, digo yo. Ok, hicieron su mejor esfuerzo, pero con certeza en muchos casos teñieron lo que traducían con su doctrina o conforme al carácter que conocían de Dios. Al Dios que se habían formado en sus mentes. Dice así la palabra: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, aquí nuevamente, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Nuevamente. Podemos leer allí, dice claramente, pastor, podré usted decirme. Dice, y endureció Jehová el corazón de Faraón. Estamos en el versículo 8. Rey de Egipto. Ahora, yo le quiero mostrar que Dios no endureció directamente el corazón de Faraón, sino por las obras de poder, por la mano poderosa con la cual termina el versículo 8.
que mostró Dios en favor de Israel, por las obras de bondad que Él hizo ante los ojos de Faraón, por el juicio y castigo que la rebelión de Faraón causó en medio de su pueblo. El corazón de Faraón se endureció. Pero no fue Dios directamente endureciendo el corazón de Faraón. De lo contrario, tendríamos que creer que Dios de alguna manera es bipolar, que quiere liberar a su pueblo, pero hagámoselo difícil. ¿Ah? O lo libero y no, mejor no lo libero. No, ahora lo libero. No, mejor no lo libero. Ya que lo dejen ir, no, ahora que los persigan. ¿Entiende lo que le digo? Usted se ríe porque suena tonto. Pero, oiga, es muy simple que cuando nos envolvemos en una doctrina que no está cimentada en el amor de Dios, que no está cimentada en un verdadero conocimiento personal del carácter del Señor Jesucristo, que es Dios hecho hombre, que es la perfecta manifestación del único Dios verdadero. Cuando hemos basado nuestras creencias en lo que dice la doctrina de una religión y no en un conocimiento personal, evidentemente que es fácil terminar enredado, terminar engañado. ¿Ok? Pero mire lo que le voy a mostrar. Vamos por favor a ver lo que dice el nuevo pacto. Vamos a Hebreos 3, versículo 7. Hebreos 3, versículo 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿No qué? ¿Cuál era el problema de Faraón? Que no quería oír a Dios. Que cada vez que Moisés se presentaba en representación de Dios, con una palabra de Dios, Moisés lo desestimaba. ¿Cierto? Entonces aquí vemos una... entendámoslo bien, el Antiguo Testamento son sombras, formas, figuras, pero la perfecta revelación está en Jesucristo y en el Nuevo Pacto. ¿Okay? Nosotros debemos interpretar todo el resto de la Biblia conforme a la revelación perfecta. La revelación es progresiva. Por eso que hay tanta gente que se confunde con el Antiguo Testamento y forma de todo un solo pacto. Y son pactos distintos. ¿Ok? Amén. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces esta es una exhortación, ¿cierto? A la iglesia de Jesucristo. Si hoy escuchan la voz del Señor, no endurezcan, vamos a hacer un énfasis, no endurezcan ustedes sus corazones. ¿Quién endurece el corazón? Nosotros. ¿Me entiende? Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Recordemos bien que, si bien Dios siempre lidió con el hombre desde una perspectiva de la gracia, la ira de Dios tenía acceso a tocar al hombre. ¿Ok? Es por eso que podemos ver en el Antiguo Testamento que la tierra se abría y tragó al pueblo de Israel o otras cosas. ¿Ok? Y eso yo lo puedo comprender y usted también tiene que comprenderlo. Vivían en distintos pactos y este es un mejor pacto. ¿Ok? Ellos eran benditos, se hacían. Nosotros somos benditos desde ya solo por creer en Jesucristo. Eso nos motiva a hacer, que son distintas maneras de abordar la relación con Dios. Son pactos distintos. Tenemos este derecho. Y dice así, a causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Por tanto, juré en mi ira. Ahora la pregunta es,
¿Se manifiesta la ira de Dios? Sí, sí, se manifiesta. Se manifiesta contra la impiedad, contra la injusticia. Se manifiesta contra los enemigos que no son carne ni sangre. En términos de que la gracia cubre a toda carne, todo ser humano. ¿Ok? Pero la ira de Dios se manifiesta para establecer justicia. Pero no se manifiesta el día de hoy para tocar al hombre. ¿Por qué? Porque la ira por los pecados del hombre cayó sobre Jesucristo. Su ira en ese sentido fue totalmente satisfecha. ¿Okay? Entendámoslo bien. La ira es divina, ¿ok? Pero también hay una ira humana. La ira humana no obra la justicia de Dios. ¿Ok? Ustedes pueden sentir una ira divina, pero esa tiene como propósito siempre establecer la justicia. Cuando hay un niño que está sufriendo hambre o una injusticia, un abuso, y viene esta ira que tiene como propósito detener esa situación de injusticia y establecer la justicia, eso puede ser una ira divina. ¿Me entiende? Pero siempre la ira divina va a hacer las cosas a la manera de Dios y va a orar en amor para establecer la justicia. Por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y aquí está una de las claves. Miren, hermanos, que no haya entre ustedes nadie con un corazón malo de incredulidad. Mire, la incredulidad va a hacer que tú te apartes del Dios vivo. La incredulidad va a hacer que tu corazón se endurezca. La falta de creer a Dios. ¿Cómo se manifiesta el que un cristiano el día de hoy no cree? Es que no camina en lo que Dios lo anima a caminar. En que no practica lo que Dios le revela en su palabra. Que no hace o no procede conforme a lo que Dios ha dicho. Es cierto. Es un desafío caminar conforme a lo que Dios habla. Es un desafío constante caminar junto a Cristo. Porque el caminar con Cristo es un caminar con una cruz. Es un caminar en un continuo negarse a uno mismo. Es un caminar en someter la carne constantemente al Espíritu. Y la carne se quiere revelar de manera constante también. ¿Me entienden? Continúo. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces partimos, en el versículo 8 decía, no endurezcáis vuestros corazones. Y después viene la exhortación, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y después dice adicionalmente, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, primeramente, los corazones los endurecemos nosotros. Nosotros somos los que decidimos creer o no a Dios. Oiga, creer es una decisión. No es algo que dependa de Dios. Esto depende de usted. Es necesario que usted al oír añada el oír con fe. ¿Me entiende? Si Dios lo dice, yo dejo de objetarlo. Son muchos los que objetan a Dios. Tratan de analizarlo con la lógica, con los conocimientos naturales o con los conocimientos de humana sabiduría. Pero es imposible poder comprobar la veracidad de lo que Dios dice mediante estos medios. Porque lo que Dios habla siempre desafía la lógica, desafía lo natural y desafía la humana sabiduría. Amén. Imagínense cuando le dijo Pedro, ven. Y Pedro se baja y pisa sobre el agua. Naturalmente eso era ilógico. Entonces, cuando a Pedro Jesús lo invitó a caminar sobre el agua,
lo invitó a romper con toda lógica. Y Pedro podría haber dicho, no, yo decido no creer, yo me voy a hundir. ¿Me entienden? Entonces esto demanda en nosotros definitivamente un esfuerzo. Y ese esfuerzo tiene relación con una decisión. No importa lo que el Señor diga. Si Él lo dice, es bueno para mí. Y yo decido ponerlo por obra. Es solo entonces cuando yo coloqué por obra que verdaderamente he creído. Porque si no lo coloco por obra, no lo creí. ¿Me entiende lo que le digo? Es como ir al doctor y no tomarse los remedios. No, a ese gallo no le cree. ¿De qué le sirve ir al doctor? ¿Sí o no? ¿Para qué fue? O sea, lo mismo usted dice que es tonto. Bueno, porque viene acá, escucha lo que el Señor dice. Y no lo hace. Yo sé, es desafiante. Pero ¿sabe qué? Yo tomé una decisión. Si está escrito en la palabra, yo tengo un testimonio en mi espíritu. ¿Eh? Está escrito allí, yo tengo un testimonio en mi espíritu. Está escrito ahí, yo tengo un testimonio en el espíritu. Oiga, no hay vuelta que darle. Si el Señor lo dice, yo lo hago. Si el Señor lo dice, yo lo creo. ¿Y sabe qué? Yo prefiero estar equivocado en fe que caminar en rebeldía, que caminar en rebelión, que caminar en desobediencia. Porque eso querría decir que en mí hay un corazón malo de incredulidad. Y eso me va a apartar del Dios vivo. No solo me va a apartar del Dios vivo, sino que me va a apartar de las bendiciones que tiene ese Dios vivo para mí. No solo me va a apartar de las bendiciones que el Dios vivo tiene para mí, sino que también me va a apartar de experimentar su vida aquí, ahora. Oiga, yo quiero experimentar su vida. Yo quiero experimentar la vida eterna ahora. La vida eterna es para ahora. Las bendiciones son para ahora. Oiga, ¿de qué le sirve la provisión cuando se vaya al cielo? ¿De qué le sirve la riqueza cuando usted se vaya al cielo? ¿De qué le sirve la sanidad cuando usted se vaya al cielo? Si no hay hospitales, no hay enfermos. Todas estas cosas son para ahora. La Biblia dice que el Señor nos da todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos. ¿Sabe que el Señor quiere que usted disfrute? Amén. Oiga, comienza a disfrutar. El Señor tiene una vida para que disfrutemos. ¿Me entiende lo que le digo? Para que disfrutemos humildemente, piadosamente. Como dije el otro día, una piadosa casa, una piadosa parcela, un piadoso Mercedes-Benz, un piadoso jet, una piadosa moto. Todo depende, es piadosa conforme al uso que usted le dé. ¿Me entiende? Porque si va a usar el jet para salir a predicar por todo el mundo, es piadoso el jet. Todo depende en qué estás enfocado. Recuerda que la prosperidad bíblica no es egoísta. No está centrada en ti. Está centrada en bendecir a los demás. ¿Me entienden? Entonces, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, tocamos el corazón de incredulidad, pero también está el engaño del pecado. O sea, el pecado tiene un engaño. ¿Okay? El pecado es seductor. El engaño del pecado es, no, pecas y total, la gracia te va a cubrir. Y es cierto, la gracia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero el problema es que el pecado te seduce, que el pecado te esclaviza, que el pecado hace que tu corazón se endurezca. Y resulta que no es que Dios te deje de hablar, sino que tú empezaste a alejarte de Dios. Si ese fue el problema. El hombre, muchos creen que cuando el hombre fue echado del paraíso, Dios no quiso hablar más con el hombre. Pero no es así. Dios seguía acercándose al hombre. Y vemos el caso de Caín y Abel, cuando Caín es consultado sobre su hermano, él no se sorprende sobre
la voz de Dios, sino que le dice, bueno, ¿y qué? Yo soy guarda de mi hermano. Eso quiere decir que Caín acostumbraba a oír la voz de Dios. Era común para él, era normal. Dios seguía relacionándose de una perspectiva de gracia con el hombre. Aún cuando el hombre había traído la maldición sobre la faz de la tierra. Pero es el hombre el que se aleja de Dios. Es el hombre el que endurece su corazón. Es el hombre el que decide pecar o no pecar. Es el hombre el que decide entregarse a la seducción del pecado. Es el hombre el que decide no tomar control de sus emociones o dar riendas sueltas a sus emociones. Y recuerde bien que todo pecado tiene como origen las emociones. Y esto es fundamental. Entiéndalo bien. Cuando somos seducidos por una emoción fuerte, se empieza a engendrar el pecado. ¿Entiende? Ok. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mira, el problema del pecado es que te esclaviza. Y no solo eso, sino que bien entendemos que cuando comenzamos a relacionarnos con el pecado, bueno, hay espíritus relacionados con ese pecado en particular. ¿Me entienden? Y empezamos a vivir oprimidos, empezamos a sentirnos oprimidos. Mire, si usted está haciendo la voluntad del Padre, no pierda cuidado de que el diablo va a tratar de oprimirlo de distintas maneras, al cual usted debe resistir y el diablo huirá, sometido a Dios evidentemente. ¿Me entiende? Esto es imposible si no está sometido a Dios. Si usted no está sometido a Dios, usted está en pecado, usted está engañado. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esta es otra cosa que hace el pecado. Te mantiene engañado. Te convence de que tu posición es correcta y que los demás están equivocados. Te convence de que Dios está equivocado. ¿Con que Dios te dijo que ibas a morir? No, ciertamente no. Entonces, ¿cuándo vino el pecado? Cuando comió. Yo diría que esa fue la manifestación de un corazón malo de incredulidad. ¿Cuándo vino el pecado? Cuando ella pensó de que lo que Dios decía no era la verdad. Y la manifestación de esa incredulidad fue comer. ¿Cuál es la fruta del árbol prohibido? Ya que bueno, nadie me dice una manzana ya. Aleluya. Estamos avanzando. Gracias, Señor. Es el fruto del conocimiento del bien y del mal. Nada de manzana aquí, por favor. Entiéndanlo bien. Usted puede estar engañado. El pecado te va a engañar, te va a hacer ver las cosas de manera distinta. ¿Me entiende? El pastor ya no es la buena persona que yo creía que era. Me quiere usar, me quiere sacar plata, realmente no me quiere, el pastor no me está ocupando, no sabe lo que se está perdiendo. Me siento mal aprovechado. Mire, los engaños del diablo son los mismos de siempre. ¿Entiende? El diablo lo que tiene es astucia. Recuerde que la serpiente era la más astuta de todas las bestias del campo. Entonces, ¿qué tiene? Astucia. Pero las tácticas del diablo son las mismas. Son las mismas. Hace siglos y hace siglos y hace siglos. Oiga, ¿y sabe qué? Aún se ríe, todavía caen con los mismos trucos. Y los trucos son conocidos. Usted tiene que aprender a establecer cosas en su corazón.
Recuerde bien, la incredulidad va a hacer que tomes los caminos de pecado. En cuanto a su matrimonio, este es el varón que Dios estableció para mí. Esta es la varona que Dios estableció para mí. Él es perfecto para mí. Ella es perfecta para mí. Dios no quiere que yo me separe nunca. Y estas son verdades que yo establezco en mi corazón. Y fuera de eso, no hay alternativa. ¿Me entiende? Una de las primeras cosas que yo en consejería les enseño es eliminar la idea de las personas de que pueden separarse. No pueden separarse. Entonces no hay una alternativa. ¿Me entiende? La alternativa es solo hacer lo que Dios dice. ¿Ok? Y por favor entiéndanme, en este sentido fuimos llamados a libertad y a vivir en paz. Si el individuo te va a estar pegando o si ella resulta de que te está engañando con 1 o 10 o 20 hombres, no sé, bueno, todo depende de la mujer, ¿no? Bueno, probablemente sea lo mejor, si no hay manera de arreglarlo, no hay voluntad. ¿Sabe qué? Hay manera siempre. No hay voluntad. Por una de las partes de arreglarlo, bueno, está bien. Pero entiéndalo bien. Si el Señor dice que nos casamos una vez para siempre, yo tengo que establecer esta verdad en mi corazón y no hay alternativa, hermanos. ¿Me entiende? ¿Cómo es que usted nunca va a renunciar a su pastor? Simple. ¿Yo lo escogí a usted? No. ¿Usted me escogió a mí? No. Ok. Entonces usted no puede elegir. El Señor establece un pastor para cada individuo. Listo. Ese pastor es bendición para mí. Dios lo estableció para mí. ¿Me entiende? Y yo tengo una relación de compromiso con usted. Yo estoy comprometido con usted. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Usted comprometerse conmigo. ¿Por qué? Porque esto es lo que establece Dios. Y listo, no hay alternativa a esto. Tenemos que aprender a establecer la verdad en nuestro corazón y de esa manera no vamos a ser engañados. De esa manera vamos a estar viviendo la verdad. De esa manera vamos a eliminar las alternativas. ¿Sabe que no hay mejor manera de caminar en santidad que eliminar las alternativas? No, eso no es alternativa para mí. En una oportunidad, yo estaba recién llegadito a la iglesia, y yo le contaba a Graham Scarratt, un australiano que venía a hacer cursos de Moore College, una universidad de teología. Y era bien simpático. Yo era muy sincero con él. Decía, no, mi problema son las mujeres. Yo le decía, me encantan las mujeres. Entonces, no ha sido un problema de varios, yo lo sé. Era, amén, amén. Yo debo decir que a mí me sigue gustando una mujer, ¿ok? No voy a cambiar de gusto en ese sentido. Así que si a usted le gustaban las mujeres y ahora le gusta otro género, yo lo lamento. Oiga, sí, yo todavía puedo encontrar bonitas las mujeres, ¿ok? Amén, sí, eso es otra cosa. Pero él me dice, bueno, cuando estés a punto de pecar, llama a tu esposa y pregúntale qué opina. No lo había pensado así. Mire, y tiene toda la razón. Lo que me estaba tratando de mostrar era mi egoísmo. Yo estaba pensando solo en mí. ¿Entiende? Y el pecado es egoísta. ¿Ok? Todo pecado tiene como origen el ego. Tiene como fundamento el ego. ¿Ok? Ego, emociones, todas estas cosas mezcladas juntas. Es una bomba. ¿Ok?
Y esto va aconteciendo. Cuando usted se está dejando endurecer por el pecado, y dése cuenta, usted comienza a orar menos, usted comienza a tener menos tiempo de lectura de la Biblia, usted comienza a tener menos tiempo de comunión con el Espíritu Santo, usted deja de ser puntual, de comprometerse con la obra, de ser dadivoso. Dese cuenta, usted examine su vida y se va a dar cuenta de que cuando estaba más metido en pecado, más le costaba acercarse al Señor, orar, escuchar la palabra. Inclusive hasta le costaba acercarse a mí. Y hubo un buen tiempo que veía a varios que entraban, se sentaban, escuchaban y rapidito se iban. Ni toparse conmigo. Sabían que andaban chuecos. Y eso es lo triste. Yo de repente los empiezo a verse alejar y este está engañado. Está engañado. Está engañado. Se dejó seducir. Y se desaparecen. Usted comienza a hacer una imagen de Dios para él. Entonces la persona comienza a alejarse también de usted. Yo no quiero dejar esto muy en claro. Yo puedo decir, imítenme a mí que imito a Cristo, pero yo, estando en Cristo, soy Cristo, pero fuera de Él, no lo soy. Por otra parte, hay un don manifestándose en mí y también está el hermano Willy aquí, ¿me entiende? Y soy un hombre de carne y hueso, y eso quiere decir que puedo tener errores, ¿ok? Pero dentro de nuestras relaciones, la perfección yace en Cristo. Nosotros somos perfectibles. Todos podemos cometer errores. Tú vas a hacer cosas que me van a hacer que me duela la cabeza, como el día de hoy. Y yo puedo quizás hacer o decir algo que te pueda doler y desde ya que lo lamento mucho, ¿ok? Pero dentro de eso, dentro de este marco de humanidad, Dios ha colocado perfección en nosotros, ¿ok? Y cada uno de nosotros, en la medida que no se deje engañar por el pecado, en la medida que no haya un corazón de incredulidad, va a caminar de perfección en perfección, de gloria en gloria, de poder en poder. Recuerden que el camino en el reino de los cielos es un camino de continuo aumento. Y esto también en santidad, en el control de las emociones, en vivir y establecer la justicia de Dios aquí en la tierra, en el servicio, en cada área, en el carácter. ¿Amén? Amén. Avancemos un poquito en Hebreos. Ya me he quedado harto tiempo en Hebreos 3. Vamos a Hebreos 4, versículo 7. Dice así. Otra vez determina un día. ¿Cuándo? Hoy. Hebreos 4, versículo 7. Otra vez determina un día. 2 puntos. ¿Cuándo? Hoy. Diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz. Continúe. ¿Qué dice? No endurezcáis ¿quién? No endurezca usted su corazón. ¿Se da cuenta? Entonces, me gusta mucho la estructura, porque en Hebreos 3:13 dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, 2 puntos, hoy. Y después en 4:7 dice, otra vez determina un día. ¿Cuándo? Hoy. O sea, hermano, hoy. No te dejes engañar por el pecado. Hoy, no endurezcas tu corazón. Hoy, créele al Señor. Amén. Esto es algo que tienes que hacer día tras día, ocuparte día tras día, controlarte día tras día, controlar tu ego, controlar tus emociones, controlar al pecado. Mire, cuando digo controlar es no cederse. No cederse, que no te gobierne la emoción, que no te gobierne la carne, que no te gobierne el pecado, que te gobierne el espíritu. ¿Me entienden?
Esto es lo que tienen que hacer, dejarse gobernar por el Espíritu. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, dejarse gobernar por Cristo en mí. Aleluya. Mire, vamos a Salmo 95. Versículo 7 al final. ¿Qué dice? Salmo 95. Entre el 94 y el 96. Muy bien. Aleluya. Una mente renovada. Dice así. Si oyereis ¿cuánto? Hoy su voz. No endurezcáis vuestro corazón. ¿Qué? Ya está. Ve, volvemos al Antiguo Testamento y dice, no endurezcáis vuestro corazón. Aquí ya lo está dejando claro. No endurezca usted su corazón. Como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. El problema de no obedecer hoy es que usted hoy no puede experimentar la vida, disfrutar de las bendiciones y caminar en plena libertad. Una libertad que ya es suya. En el fondo, ¿qué le estoy diciendo? Usted se deja oprimir, usted se deja robar, usted se deja destruir, usted se deja matar. El diablo no tiene derecho sobre ti. Cristo llevó el castigo, Cristo pagó por tu pecado, Cristo te bendijo. O sea, está todo hecho y consumado. Pero tú puedes cederte voluntariamente a la esclavitud. Cada vez que decides no creer a Dios. Cada vez que decides no creer a Dios. Cada vez que no decides no creer a Dios, vas a estar en desobediencia. Entonces, mi recomendación. Mire, viene Kenneth Copeland a Perú, el 2014. Pastor Hernán Babilón, ustedes lo conocen, amigo nuestro. Cada vez que viene tratamos de reunirnos, aunque sea a almorzar. Va a estar recibiéndolo y está organizando ya la visita a Perú. Él, en uno de sus libros, comentó algo que me llamó mucho la atención. Él tenía muchas deudas y dijo, ¿qué? Voy a vender esto de aquí, voy a vender esto de allá. Y el Señor le dijo, ¿y después qué vas a vender? Entonces, parece que no es el camino, dijo él. ¿Qué hago, Señor? Bueno, ¿qué tal si comienzas a obedecer? Desde ese día, todo lo que él leyó en la palabra de Dios, comenzó a hacerlo. Porque dijo, yo creo todo lo que Dios dice. Y si lo creo, la manifestación es que lo hago. Y tenga cuidado, porque la motivación es fundamental en esto. Hoy día posteé algo que no sé si todos lo leyeron o lo entendieron. Hay dos clases de hipócritas. El que no hace lo que dice creer, ¿ok? Pero también está el hipócrita que hace lo que no cree. ¿Me entiende? Que simplemente lo está haciendo porque los demás lo hacen, sino que, y el origen no es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si usted no tiene fe o si usted no tiene amor, usted no es nada, nada tiene. Nada tampoco va a poder tomar. Todo lo que se toma de Dios se toma con fe. Eso no quiere decir que no, tú estés actuando en fe y no pueda venir incredulidad. Y por lo general viene. Es muy normal que venga incredulidad. Pero la incredulidad ¿de quién es? Del diablo. Entonces tú sométete a Dios, sométete a lo que Él dijo, sométete a lo que te reveló, sométete a lo que te pidió y resista al diablo. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? No hay alternativa a Satanás. Yo obedezco la palabra de Dios. ¿Ok? Eliminen las alternativas. Amén. Entonces somos hipócritas cuando decimos que creemos algo y no caminamos en lo que decimos que creemos. Este hombre
en 10 meses salió de todas sus millonarias deudas. En 10 meses salió de todas sus deudas. ¿Sabe que hace poco presentamos nuevamente los papeles para poder optar a un crédito hipotecario y comprar la parcela, la casa pastoral? Pero ¿sabe qué? Tengo un testimonio en mi corazón de que la voy a poder comprar así, al contado. Tengo un testimonio en mi corazón tan raquete contra fuerte. ¿Entiende lo que le digo? Tengo un testimonio de que la voy a ir y comprar al contado. ¿Sabe qué? Tome, aquí está la plata, uno sobre otro. Tengo este testimonio fuerte en mi corazón. Y mi padre es multimillonario. ¿Me entiende? ¿Me entiende lo que le digo? Y ¿sabe qué? Cuando presenté los papeles para pedir el crédito hipotecario, me pidieron un estado de situación. Y ¿sabe qué? Presenté un estado de situación con deudas cero. Cero deuda en tarjeta de crédito, cero deuda en casas comerciales, cero deuda en crédito de consumo, cero deuda en crédito hipotecario, cero deudas, cero. Yo era un hombre que tenía más de 100 y tantos millones de pesos en deuda y deuda en dólares también. 6 tarjetas de crédito, 3, 4 cuentas corrientes, una empresa. Verónica tenía 2 personales, más la mía personal. Cada cuenta con línea de crédito, tarjetas de 3, 4 millones de pesos. Me llamaron ayer del Banco Santander y me dijeron, señor, tenemos un beneficio especial para gente especial. Un beneficio VIP para usted. Le tenemos una tarjeta American Express con no sé cuántos millones eran, creo que 4 millones de crédito y 4.000 de compras en el extranjero. Oiga, tener American Express, yo recuerdo claramente, mi padre era empresario, tenía una buena situación, pidió la tarjeta American Express y se la negaron. No sé si hoy día será como tener la Visa Falabella, pero bueno, no sé. Había un entonces, claro, como la cuenta, había un entonces que American Express, Diners, no era Visa ni Mastercard. ¿Entiende lo que le digo? ¿Y sabe qué me dio gusto? ¿Sabe que no las necesito? Gloria a Dios, aleluya. No las necesito, no las necesito. Y sabe, yo miraba para atrás y todo esto es fruto de haberle creído a Dios nomás. De haberle creído a Dios. Dejar de vivir para mí y comenzar a vivir para el reino. Dejar de tener mi reino primero o mi feudo primero y comenzar a tener el reino de los cielos primero. Todo esto es fruto de creerle a Dios. Todo esto es fruto de obedecer a Dios. Porque usted no puede creer a Dios y desobedecerle. Son cosas imposibles. Es como un sí y un no. Pensar que un sí y un no es lo mismo. O que el blanco y el negro son parecidos. ¿Entiende lo que le digo? Si usted está desobedeciendo lo que la palabra de Dios dice, usted no creyó. Es simple. Si usted no está obedeciendo lo que la palabra de Dios dice, usted no creyó. Y si usted no creyó, usted no puede disfrutar de la gracia. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Entonces este es mi consejo. Hijos, realmente todo lo que se les enseña, practíquenlo. Ese es el hombre que construye sobre la roca. El hombre que hace lo que yo le digo es semejante al hombre que construyó sobre la roca. Entonces, ¿quién construye sobre la roca? El que oye y hace lo que oyó del Padre. Oiga, ¿cuántos de ustedes? ¿Sabe que yo conozco asesores? Y realmente hay algunos buenos y hay algunos malos. Hay algunos que necesitan cambiar de asesor. Entre ellos la presidenta de Brasil, nuestro presidente y varios más. Pero realmente están mal asesorados, desde mi perspectiva. Esta es mi opinión personal.
sin meterme en política. Pero definitivamente, ¿a quién de ustedes no le gustaría tener un buen asesor? A todos, ¿cierto? Un asesor financiero, un asesor en salud. Y eso es lo que busca el mundo, a la verdad, porque cuando buscan un doctor de cabecera, están buscando un asesor en salud. Cuando buscan un abogado, existe el abogado familiar, es un asesor en asuntos legales. ¿Okay? Pero si usted pudiese tener el mejor asesor del mundo, oiga, un hombre que es seco en todo, sabio, conoce de leyes, de medicina, se las sabe todas. Usted le pregunta y él le responde, pero asertivamente, y usted ve que cada vez que él ha dicho algo, se cumple siempre. Oiga, es cuestión de preguntarle y hacer, ¿sí o no? ¿Cierto? Bueno, ¿qué mejor asesor que Dios? Él es nuestro ayudador. Él es nuestro consejero. Una de las palabras para definir a Dios es consejero. ¿Me entiende? Si usted ha de buscar consejo, primeramente es en Dios. Y ahí usted tiene la palabra de Dios, el Espíritu Santo, quien Dios ha colocado para que le guíe. Ahí está un consejo. Y sabe que usted cada vez que venga a mí a pedirme consejo, yo le voy a decir, tú ya tienes un testimonio dentro de ti. Y yo ya sé cuál es el testimonio dentro de ti. A ver, ¿cuál es el testimonio dentro de ti? Te ríe el Eugenio. Ayer fue a pedirme consejo. Y le dije, bueno, tú ya tenés clara la película. Hay un testimonio dentro de ti. Entonces cada uno de ustedes tiene un testimonio dentro de ustedes. Tienen al consejero. Tienen al ayudador. Él los lleva a toda verdad. ¿Sabe qué? No hay mejor consejero que el Espíritu Santo. Él lo sabe todo. Antes de que acontezca. Es más, es como que tuviera el almanaque, no sé, el almanaque del 2014, como que tuviera los diarios. Es una persona que conoce el futuro. ¡Wow! Entonces se puede anticipar a todo hecho. Entonces sus consejos son toda sabiduría. No hay manera que se equivoque, oiga. Ya conoce la historia. ¿Entiende lo que le digo? Entonces, si yo cuando veo a alguien que camina la palabra de Dios, yo digo, ese individuo es inteligente. Realmente es inteligente. Porque hay que ser rematado de tonto, de escuchar a Dios darte un consejo y tú decir, me lo voy a meditar, ¿no? De ahí te comento. ¿Sí o no? Voy a ver si puedo. No sé si puedo. No sé si te creo. No sé si te creo. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Y esto no es para condenarlo, sino que para que usted se examine y se ría de usted. Oiga, ¿sabe qué? Es uno de los mejores remedios que he tenido para mi actitud, mis actitudes, mis áreas ocultas, mis áreas flacas. Sí, tengo áreas flacas, ¿ok? Estoy fortaleciéndolas. Este ha sido el mejor remedio, reírme. Chuta, claro, porque si no, la otra alternativa es llorar nomás. Pero bueno, me río. Me río de mí. Yo sé que el Señor se ríe conmigo. Qué divertido, Señor, disculpa. Procedemos de otra manera. Vamos para allá. ¿Ok? Mire, otro ejemplo lo tenemos en la vida de Saúl. Por favor, vamos a 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Ok.
Entonces, primeramente, quiero decir lo siguiente. La Biblia está llena de apreciaciones personales que están registradas en la palabra de Dios, ¿ok? En la Biblia, ¿ok? Y aquí, yo lo que estoy viendo es la apreciación de los criados de Saúl, ¿ok? Esto es lo primero que tengo que decir. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. ¿Quién le dijo lo que le estaba pasando? Los criados. ¿Y qué tienen que meterse ellos? ¿Qué sabe un criado de estas cosas? ¿Sí o no? Bueno, esto es lo primero que quiero decir. Segundo, la palabra un espíritu malo, efectivamente, espíritu es ruah, ¿ok? Pero malo también puede ser traducido como aflicción, también puede ser traducido como tristeza. Ya hay una tristeza que viene del cielo, que dice la Biblia en Corintios, si no me equivoco, que es para arrepentimiento, ¿ok? Entonces, este Saúl siempre andaba desobedeciendo a Dios. Dios le entregaba instrucciones y él no hacía las cosas exactamente como Dios se lo ordenaba, ¿ok? Entonces, podríamos decir eventualmente que este espíritu era un espíritu de tristeza. Pero después vamos a ver que este espíritu lo hace hacer cosas que no están bien, ¿ok? Dice, capítulo 18, avancemos. Capítulo 18. Ok, aquí tengo el ejemplo. Momento, no se vaya al 18, quédese en el 16, discúlpeme. Okay. Bueno, lo primero que tengo que decir es que Saúl fue desobediente y su desobediencia tuvo consecuencias. Su pecado endureció el corazón. ¿Ok? Esto lo hemos visto. Lo vimos anteriormente. ¿Quién endurece el corazón? Nosotros. ¿Ok? El engaño del pecado endurece el corazón. Un corazón de incredulidad endurece el corazón también. Amén. Su pecado endureció su corazón. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. En el Antiguo Testamento, el espíritu venía sobre los individuos. ¿Sobre quién? Sobre reyes, sacerdotes y profetas. ¿Ok? Pero en el Nuevo Pacto, el Espíritu Santo viene a morar en el individuo. ¿Me comprende? Y en la medida que el individuo permanezca creyendo, no rechaza a Jesucristo y niegue la resurrección de Cristo, que sería la blasfemia contra el Espíritu Santo, contra la obra del Espíritu Santo, ese espíritu va a permanecer en nosotros. ¿Ok? ¿Entienden esto? Muchas personas creen que todavía funciona como en el Antiguo Testamento. No quite tu espíritu de mí, los he oído orar. Oiga, no lo va a quitar. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Ahora, el Antiguo Testamento es otra cosa. Usted no tiene por qué tener temor de que le acontezca esto que le aconteció a Saúl. Si usted desobedece, el Espíritu Santo no lo va a dejar. ¿Ok? Pero en ese entonces sí dejó a Saúl. Saúl fue desobediente. Y le atormentaba un espíritu malo. Pero no podemos decir que este espíritu malo era de parte de Jehová. Ese mismo espíritu, como vamos a ver en el capítulo 18, lo motivó a matar a David. Pero mire lo que le quiero mostrar. En el versículo 15, en los textos originales, hay solo 7 palabras. Solo 7 palabras. Y cuéntelas usted. ¿Cuántas tiene su Biblia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19 palabras, ¿ves? En el texto original solo hay 7, pero en su Biblia hay 19. ¿Me entiende? Entonces hay muchas de esas palabras que no existen. Esto por un lado. No voy a entregar, tengo aquí todo el desglose de cada una de las palabras. Pero el Nuevo Testamento lo dice claramente. Toda buena dádiva desciende del cielo, del Padre de las luces. Dios es el Padre de las luces, no el Padre de las tinieblas. ¿Ok? En Él no hay sombra de variación. Juan da testimonio también de esto.
Y dice que Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él. Por tanto, Dios no puede enviar una tiniebla. Vemos dentro de estos versículos que hay apreciaciones personales, los que los criados dicen. Entonces, bueno, nosotros conocemos a Dios. ¿Entienden? Y yo sé que Dios no le puede enviar algo que no tiene. ¿Ok? Dios no puede enviar algo que no tiene. Entonces, mire lo siguiente. Vamos al 18. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Otras versiones dicen profetizaba. Oiga, ¿cómo va a profetizar si el Espíritu Santo se había apartado de él? Entonces, ¿qué tenía este gallo? Tenía un demonio. ¿Me entiende? Porque la misma palabra profetizaba también es traducida, estaba en trance. Y usted puede estar profetizando por el Espíritu Santo o estar en trance por un demonio. Si no tiene el Espíritu de Dios, esto es fácil. Y él desvariaba en medio de la casa. Aquí la palabra dice, y él desvariaba. El Espíritu Santo no te va a hacer desvariar. David tocaba con su mano como los otros días. Y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Probablemente con otra voz, enclavaré a David. ¿Eh? Ya me lo imaginan. ¿Sí o no? No salgo. Enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Oiga, ¿cómo Dios le iba a dar un espíritu inmundo a Saúl? Después de todo el argumento que les he entregado, para que matase a su ungido. Nuevamente esta bipolar idea de que en el fondo Dios juega ajedrez solo. ¿Ha jugado ajedrez solo? ¿Ah? Sí se puede, usted se tiene que cambiar de silla. ¿Ah? ¿Sí o no? Juega ping-pong solo. No es así. ¿Ok? Definitivamente Dios no es bipolar. Dios no le va a enviar un espíritu a Saúl para que mate al que él ungió como rey sobre Israel. Es ilógico. Dios no va a azuzar al faraón para que persiga al pueblo que él quiere liberar para hacérselo más entretenido. Yo, ¿sabe qué? A mí me parece un poco una visión un tanto tarantino de Dios, pero no bíblica. No conforme a la revelación completa que tenemos en el Nuevo Pacto. ¿Entiende lo que le digo? Aleluya. Mire, le voy a mostrar otra escritura que también mal utilizan para decir que Dios endurece los corazones. ¿Okay? Isaías 6:10 dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigas con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Oiga, es como la cuestión al revés. ¿Sí o no? Es ilógico pensar que Dios no quiere que escuchen su mensaje. Es ilógico, ¿no? ¿No dice el apóstol Pedro que quiere Dios que todos procedan al arrepentimiento? ¿Y cómo van a proceder al arrepentimiento si no escuchan? ¿Si no pueden escuchar? ¿Entienden lo que yo le estoy diciendo? Oiga, Dios quiere más que yo que ustedes se conviertan. Definitivamente lo quiere más que yo. Y yo lo quiero mucho. Pero Él lo quiere más que yo. Él quiere que ustedes vivan en sanidad más que yo. Y yo lo quiero mucho. Pero Él lo quiere más que yo. En su querer Él es más perfecto en esto. ¿Me entiende?
Él quiere que todo el mundo se arrepienta y se convierta. Entonces, mire, pero vamos a lo que Jesús dice, citando, en mi opinión, estos mismos versículos. Mire, vamos a Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y aquí está hablando de percepciones espirituales, ¿ok? El que busca con ahínco al Señor, oiga, no pierda cuidado que lo va a encontrar y le va a ser añadido más, ¿ok? Pero la verdad, aquí Dios está hablando, o Jesús está hablando de personas que han endurecido voluntariamente su corazón. Está hablando de hipócritas que hacen sin creer. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Entonces, ¿se da cuenta que está citando Isaías? Que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. Ahora, ¿pero qué había dicho Isaías? Isaías había dicho, agrava sus oídos y ciega sus ojos. Pero ¿qué dice Jesús? Han cerrado sus ojos. En Isaías se plantea como que Dios lo causa. Pero Jesús, Dios hecho hombre, le da la correcta interpretación. Aleluya. Y dice claramente, y ellos han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. ¿Cuál es el propósito del Señor? Sanarlos. El propósito del Señor es salvarlos. Pero ellos cerraron sus ojos. Ellos comenzaron a ir pesadamente. Entonces, ¿quién decide endurecer el corazón? Nosotros. ¿Quién decide oír pesadamente? Nosotros. ¿Quién decide cerrar los ojos? Nosotros. ¿Para qué? Para no ver con los ojos, para no oír con los oídos, para no entender con el corazón y de esa manera verdaderamente convertirnos en todas las áreas de nuestras vidas. Y de esa manera verdaderamente recibir sanidad en todas las áreas de nuestra vida. Usted decide. Usted decide si endurece o no su corazón. Amén. Gracias, Señor.